Hola, me llamo Ana María Tarquis Alfonso, soy catedrática de Matemática Aplicada aquí en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Madrid, de la UPM, y voy a intentar comentar cuál ha sido el origen del Remote Sensing. Pues una vez que hemos realizado esta pequeña introducción sobre el Remote Sensing, vamos a ir a detalles sobre las imágenes que toman estos satélites, el Remote Sensing. Una de las primeras características que tenemos que tener en cuenta es la resolución de estas imágenes o de estos datos. Cuando decimos resolución nos podemos referir a 4 aspectos distintos. Uno es el espectral, otro es el radiométrico, el tercero es el espacial y por último, pero no menos importante, el temporal. Si nos referimos a una resolución espectral de una imagen, lo que estamos diciendo es que las bandas de longitud de onda que están realmente midiendo qué ancho tienen. En esto ha habido una revolución que todavía se está llevando a cabo sobre este tipo de resolución, porque hemos pasado de tener algunas bandas bastante anchas a tener múltiples bandas espectrales, que de ahí vienen los satélites multiespectrales, y últimamente ya estamos yendo a hiperespectrales. Si decimos multiespectrales, pues realmente nos estamos refiriendo en término general a 10 bandas, pero las hiperespectrales ya pueden ser incluso más de 200 bandas. Con esto, ¿qué conseguimos? Bueno, pues de nuevo conseguimos el tener muchísimos más datos, pero de nuevo tenemos que mirar el por qué emplear un multiespectral, un hiperespectral. Todo depende de qué es lo que vamos a estudiar. En principio se supone que el tener hiperespectral se van a utilizar para poder distinguir cosas cuya huella de longitud de onda o huella espectral entre sí sean parecidas, y entonces necesitamos un poquito más de resolución para poder diferenciar esos objetos. Por ejemplo, últimamente pues estamos viendo que incluso en las hiperespectrales en los que no se pueden diferenciar objetos, se están tomando imágenes a distintos ángulos para poder diferenciarlos más si cabe todavía que exista error en esta clasificación. Multiespectrales yo creo que son de todos conocidos como el Landsat, el Spot, el Icono. Tenemos que pensar que cuando estamos hablando de bandas y resoluciones de bandas en el infrarrojo, tenemos que distinguir mucho entre un infrarrojo cercano, medio o el infrarrojo térmico. Cada una de estas bandas son muy importantes dependiendo si estamos utilizando o estudiando cuestiones de vegetación, si nos interesan humedades de suelo, si nos interesan minerales. Generalmente para España, por ejemplo, existen muchísimos estudios sobre humedad de suelo, ya que la sequía es una de nuestras constantes por el lugar geográfico que ocupamos, y en ellas se están intentando discernir muchísimas bandas cuyo ancho sea del mínimo posible para poder verificar la dinámica de estudios en humedad de suelo. Otro de los tipos de resolución son la radiométrica. ¿A qué nos referimos con resolución radiométrica? Es la sensibilidad que tiene el sensor de ese satélite a la magnitud de la radiación. Normalmente ahora lo que se tienen son una profundidad, como lo suelen llamar radiométrica, de 8 bits. Esto significa que tenemos 2 elevado a 8 o 256 niveles de percepción. Es decir, vamos desde el 0 hasta el 255. Normalmente cuando expresamos esto como imagen, el 0 suele ser negro y el 255 suele ser blanco, teniendo toda esa gama de grises. Pero como todo, estamos yendo ahora a los 16 bits, es decir, ya tenemos una sensibilidad de 2 elevado a la 16. Os podéis imaginar cómo
la cantidad de información y el tamaño de esta información, a base de aumentar resoluciones, se extrapola a magnitudes que por los métodos clásicos de manejar información serían horribles, pero que actualmente todas las técnicas de Big Data nos están ayudando a poderlo manejar de una manera que nos resulta ahora ya normal. La tercera resolución es la espacial, y cuando hablamos de la resolución espacial nos estamos refiriendo a un píxel de esa imagen, ¿qué área representa? Bueno, en esto también hay una gran variedad. Por supuesto que los primeros satélites, las resoluciones espaciales, pues eran de kilómetros, pero es que ahora estamos llegando a resoluciones espaciales ya de centímetros. Es decir, que de nuevo la cantidad de información que tenemos o que podemos tener es gigantesca. ¿Cuándo seleccionamos una escala u otra espacial? Bueno, en esto creo que tenemos que ser muy pragmáticos, porque si bien nos podemos tener una resolución espacial de centímetros, nunca tenemos que perder el norte ni el sentido común de qué es lo que vamos a estudiar y si ese área que estamos estudiando con tanto detenimiento va a ser realmente representativo de todo el área que queremos estudiar. Por último, la resolución temporal, pues es en las órbitas cuánto tiempo tarda en pasar por el mismo punto el satélite. Y normalmente lo que tenemos ya ahora son desde diarias a semanales. Por supuesto que en el mundo de la investigación siempre estamos esperando cada vez tener más resolución, pero en ello tenemos que ser responsables en la cantidad de información y las técnicas de análisis que tenemos que aplicar a todo este conjunto enorme de datos.